Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga mucho. Pues como ustedes ya ven, ya hoy tenemos el templo ya organizado con sus bancas como estábamos acostumbrados. Ya tiene 2 años que teníamos esas bancas guardadas, que se habían metido en un salón. Ayer los hermanos vinieron con mucho entusiasmo para reacomodar muchas de esas cosas, para limpiar, para dejar todo listo, para que nosotros podamos tener un momento en el cual disfrutemos, aunque nos suene un poco raro, disfrutemos del tiempo de estar en la casa del Señor. A veces la intención en el templo es algo importante, el que nosotros tengamos un lugar en el que nos sintamos cómodos, el que no tengamos preocupación por otras cosas, porque nosotros tenemos que estar centrados en lo que dice el Señor para nosotros. En cada instante que nosotros pasamos aquí, tenemos que olvidarnos un poco de las demás cosas. A veces nosotros tenemos un asiento un poco demasiado incómodo a veces, y pues estamos más preocupados por sentarnos bien que por escuchar el mensaje, ¿no? A veces hace mucho calor, como el día de hoy, es un día caluroso, y tal vez nos puede pesar un poco esta parte del calor, y eso evita que nosotros pongamos atención a lo que dice la palabra de Dios. Pero la intención aquí es tratar de estar lo mejor posible, que tengamos la luz adecuada para poder leer la palabra de Dios, que tengamos la ventilación, que no tengamos otras preocupaciones, sino solo estar atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, gracias a Dios por los hermanos que han podido colaborar para que este lugar quede un poquito más, ¿cómo podemos decir?, más preparado para que nosotros nos concentremos en lo que es debido, en la palabra del Señor en este día. Gracias, hermanos, que nos ayudaron el día de ayer. Y bueno, pues aprovechando que tenemos ahora estas mejores condiciones, pues vamos a echarnos un mensaje muy largo. No es cierto, no, lo normal, solo esta vez. Lo normal. Pero vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan, capítulo 12. Y recordemos que se celebra hoy. Nosotros seguimos un calendario litúrgico, es decir, seguimos como cristianos, un calendario que se estableció hace muchos siglos, en los cuales recordamos algunas fechas especiales. Por ejemplo, usted se puede preguntar, bueno, ¿por qué Navidad? ¿Celebramos Navidad? ¿Jesús nació el 24 de diciembre? ¿Sí o no? ¿O el 25 de diciembre? Pues tampoco. Entonces, ¿qué día nació? Pues no sabemos exactamente, no tenemos la fecha exacta de que Jesús nació. En algunos países, como hemos dicho ya muchas veces, en otros países se celebra en otras fechas completamente, ¿no? Por ejemplo, el 21 de marzo, en algunos países, allá en Siria, esa zona, se celebra Navidad, o en Rusia o Grecia se celebra el 6 de enero la Navidad, pues varía. Pero hay una fecha que sí es más clara para nosotros y tiene que ver con la última semana de la vida de Jesús. Nosotros podemos establecer
bajo el calendario judío cuando se celebra la Pascua. Y entonces sabemos exactamente qué día se celebra la Pascua, y entonces ese día debe ser el Viernes Santo para nosotros, es la misma fecha para nosotros. Ese día fue cuando Jesús fue llevado a la cruz. Por eso varía la fecha, porque ellos siguen un calendario lunisolar, los judíos. Entonces, por eso a veces nos toca en marzo, a veces nos toca en abril, la Semana Santa. Entonces sabemos más o menos cuándo son esas fechas. Entonces, siguiendo esa idea del calendario, sabemos que hoy recordamos la entrada de Jesús a la ciudad de Jerusalén, lo que algunos llaman el Domingo de Ramos, el Domingo de Palmas, en algunos casos le dicen, o simplemente la entrada triunfal. Es lo que recordamos en este día. Significa muchas cosas para nosotros, hermanos, así que hay que tomarlo en cuenta y tratar de entender lo que este pasaje tiene para nosotros el día de hoy. Recordemos un poquito de lo que habíamos visto previamente, habíamos visto las 2 semanas anteriores, algo de lo que pasaba antes de que Jesús llegara a Jerusalén. Y el domingo pasado hablamos de cómo los fariseos, el Sanedrín, después de ver lo que había hecho Jesús cuando había resucitado a Lázaro, ellos podían, o más bien se había puesto en su mente, lograr una cosa. A pesar de que entendían quién era Jesús, a pesar de que entendían que lo que hacía era bueno para el pueblo, a pesar de que no dudaban de los milagros de Jesús, en su mente apareció una idea. Y la idea es, vamos a deshacernos ¿de quién? De Jesús, y vamos a matarlo. Eso fue lo que pasó en sus mentes. Jesús se apartó de la zona donde ellos estaban para que no fuera en ese momento, sino que fuera el momento exacto cuando estaba profetizado que ocurrieran estas cosas. Jesús se acerca después a la ciudad de Jerusalén, llega a la ciudad de Betania, está con Lázaro, con María, con todos ellos, pasa un tiempo con ellos, y en esta fecha Jesús decide entrar a la ciudad de Jerusalén. Y empezamos a leer el pasaje ahí en Juan capítulo 12, que nos describe parte de toda esta historia. Esta es una de las historias que aparece 4 veces en la Biblia, es decir, aparece en los 4 evangelios con diferentes detalles respecto a lo que ocurre. Hay cosas aquí que se omiten, que no se cuentan, pero que sí lo cuentan otros pasajes. Por ejemplo, aquí nos dice cómo la gente se quitaba su manto y lo ponía en el suelo para que pasara Jesús. Pero sí nos cuenta o nos precisa que lo que traían en las manos las personas eran estas ramas de palmera, ¿no? Por eso utilizamos ese tipo de ramas o ¿cómo lo dicen? De esas palmas, ¿no? Lo que se dice en estas fechas es lo que se busca usar, porque aquí lo precisa. En otras partes nada más dice que quitaron ramas, así lo dice, ramas de árboles, ¿no? Pero no dice qué árboles, ¿no? Aquí nos dice más claramente, etcétera, ¿no? Es decir, la Biblia a veces nos cuenta diferentes puntos de vista para que podamos entender exactamente qué es lo que nos está contando. Pero vamos al pasaje. Lo interesante aquí dice el versículo 12 de capítulo 12 de Juan: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Muchas personas estaban en Jerusalén porque estaba acercando la fiesta principal de los judíos. ¿Cuál es esa fiesta, hermanos? La Pascua. Era una fiesta muy especial. Muchas personas venían de lugares muy lejanos a presentarse a Jerusalén. Había una razón para ello. Estas personas que venían a Jerusalén normalmente traían algunos sacrificios que presentaban en el templo para perdón de sus pecados. Eso se presentaba a lo largo de la semana. Y el día principal, el día de la Pascua, se ofrecía un sacrificio que era en nombre de ¿qué? De todo el pueblo. El sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una sola vez al año, al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio por todo el pueblo de Israel. Por eso era una fecha muy especial, pero la gente se iba preparando para esto. Por eso cuando vemos a Jesús que entra a Jerusalén y después de que entra, llega al templo y se pone a tirar todo lo que los mercaderes están vendiendo. Y lo que vendían eran cosas para los sacrificios, vendían animales, vendían palomitas, vendían corderos, vendían becerros para ser sacrificados, pero no era el lugar adecuado. Y entonces Jesús
ve esa preparación que tiene la gente en el sentido religioso. Pero bueno, regresando al punto, estas personas estaban allí en Jerusalén, y entonces Jerusalén era una ciudad grande para su tiempo, aunque en realidad en la época actual pues consideraríamos que era prácticamente un pueblo, ¿no? Aquí la Vicente Guerrero tiene más población, mucho más población de lo que tendría Jerusalén en ese entonces. Toda esa ciudad tan grande que era Jerusalén, pues a lo mejor sería una supermanzana de la Vicente Guerrero, ¿no? Eso es todo lo que había en Jerusalén, pero era considerada una ciudad muy grande. Bueno, pues esa ciudad crecía en número quizás hasta 4 veces más cuando llegaba la época de la Pascua. Llegaba muchísima gente a Jerusalén. Era una ciudad que estaba repleta de personas. Bueno, ese era el ambiente en el cual Jesús entra a la ciudad. Muchas personas. A veces las multitudes, hermanos, y es algo que hemos dicho varias veces aquí en la iglesia, a veces las multitudes es algo que desorienta mucho. Cuando vemos mucha gente, nosotros creemos que eso es un acontecimiento importante, o cuando vemos mucha gente pensamos que eso es algo grande, pero en realidad no es necesariamente cierto. A veces las cosas más importantes ocurren entre unas cuantas personas, a veces las cosas más importantes ocurren en un número reducido, y nos desorienta mucho la multitud. Usted puede verlo en cualquier lugar, ¿sí? Tal vez pueda haber un lugar en el cual usted pasa y ve mucha gente que va a comprar pues algún platillo, ¿no? Va a comer tacos, va a comer tortas, y uno dice, oye, ¿cuánta gente hay aquí? ¿Cómo habrá de estar esos tacos? ¿Cómo han de estar esas tortas? Pues seguramente han de ser, ¿qué? Muy buenas, ¿no? Porque hay mucha gente. Y vemos a lo mejor otro lugar que no tiene a nadie, y entonces nadie va a pararse ahí porque no encontramos gente que vaya a comprar. Pero en realidad nosotros tendríamos que comprobar cómo son las cosas. En este caso, nosotros podríamos pensar que muchas de las personas que estaban ahí estaban muy convencidas respecto a Cristo Jesús, y que eran personas que realmente creían en el Señor en ese momento, porque era mucha gente. Sin embargo, eso no significa nada. El que haya muchas personas alrededor de Jesús no significa que sean personas que realmente han creído en Él. Y hay algo que marca la diferencia, y eso es el tiempo. En este momento había mucha gente en Jerusalén, y cuando Jesús entró, la multitud empezó a acercarse y a alabar al Señor. Dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle. Esto era un asunto importante, y que más adelante vamos a ver qué nos refleja hacia el futuro. Pero cuando un rey llegaba a conquistar una ciudad, la gente salía a recibirlo. Llegaba un punto donde cualquier rey que llegara a conquistar cualquier ciudad, tenía que abrirse las puertas y se tenía que recibir a esa persona, pues reconociendo que era el que había vencido. Eso es simbólico también aquí con relación a Cristo Jesús, porque Él estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, si bien sentado sobre un asna, estaba entrando literalmente como se recibía a un conquistador de la ciudad. Se abrieron las puertas y la gente le recibía con entusiasmo, con palmas en las manos. En ese entonces no existían los fuegos artificiales, hermanos, pero se tenía que hacer ruido. Si usted toma una palma y le hace así, la palma hace ruido, ¿no? Suena. Entonces era como hacer mucho ruido para que entrara Jesús y hacer algo muy vistoso en el momento de la entrada de nuestro Señor. Y la gente le aclamaba cuando iba entrando, ¿sí? Y gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Le estaban dando un título importante, pero la primera palabra es importante. Y la repetimos, y nosotros hace rato entonamos o escuchamos un canto que decía Hosana, y tal vez usted muchas veces ha cantado esto de Hosana, pero muchas veces le pregunto a los hermanos, ¿sabe qué significa Hosana? Y muchos se quedan diciendo, pues no sé exactamente, pero es algo de Dios. Pues sí, ¿no? Pero ¿qué significa? Bueno, Hosana, la palabra Hosana es una palabra aramea, pero la idea o lo que significa es una súplica pidiendo salvación. Es algo así como, sálvanos por favor, haz algo para salvarnos. Es lo que está diciendo esa palabra. Ellos pedían un salvador en ese momento, sin entender claramente lo que pedían. Ellos pedían un salvador. ¿Qué queremos decir con esto? El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los romanos, ¿sí? Mucha atención. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los romanos.
Y lo que entendía el pueblo de Israel que necesitaba en este instante era que los romanos se quitaran su dominio sobre Israel. Eso es lo que ellos entendían. No alcanzaban a comprender la idea de salvación completa, solo veían una salvación inmediata. Entonces ellos decían, sálvanos por favor, ¿de qué? De esto que tenemos como problema, que son los romanos. Era lo que pedía la gente. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Veían a Jesús como esta persona que venía para salvarles, pero solamente venía en el nombre de ¿quién? De Dios. No era Dios exactamente, sino venía en el nombre de Dios. Y finalmente dice, ¿el rey de qué? De Israel. Le dan un título, que fue lo que puso más nerviosos a todos los israelitas en ese momento. Puso muy nerviosos también un poco a los romanos, porque veían a Jesús como el futuro rey de Israel, el hombre que venía a regir a este pueblo. Hoy nosotros, en algún sentido, cuando buscamos a Jesús, a veces lo entendemos de esta forma igual, que ya hemos mencionado algunas de estas cosas. Le decimos al Señor, ven y sálvame. ¿Sálvame de qué? Sería la primera pregunta importante. Porque muchos de nosotros no entendemos de qué pedimos ser salvados. Estos hombres decían, nuestro problema es ¿quién? Roma. Si quitas a Roma de en medio de nosotros, va a haber prosperidad, porque ellos nos quitan impuestos, ellos nos tienen como esclavos, ellos nos dañan, ellos nos impiden entender nuestros rituales religiosos, ellos son un problema para nosotros. Simplemente si lo quitas, todos esos problemas se van a acabar. Ellos lo veían en un sentido inmediato. ¿Qué es lo que iba a pasar con ellos si quitaban a Roma? Pero no alcanzaban a entender un sentido de salvación completa. Muchos de nosotros, cuando nos acercamos a Cristo Jesús y le decimos, Señor, entra en mi vida, así de manera triunfal, yo te voy a recibir, te pido que me salves de esta enfermedad tan terrible que tengo, porque el día que se me quite esta enfermedad, yo voy a poder salir y hacer cosas. Yo quiero que me salves de este problema económico tan grande que tengo, porque el día que yo tenga dinero, voy a poder hacer todo lo que yo tengo planeado. Ven y sálvame de esta situación familiar que estoy sufriendo con mi esposo, con mis hijos. Líbrame de todo este mal, porque el día que esto ocurra, entonces yo voy a poder servirte mejor. Decimos estas cosas, pero si ponemos atención, estamos pidiendo cosas inmediatas, temporales y terrenales. No miramos más lejos, miramos solo lo inmediato. Muchas veces hemos dicho este ejemplo, ¿no? Hay personas que llegan y nos dicen, hermano, ore por mi familiar, por mi esposo, por mi hijo, por mi esposa, porque es bien borracho, ¿no? Toma mucho. Entonces pídale a Dios para que se le quite lo borracho. Y a veces les hemos dicho, bueno, hermano, pues yo puedo orar para que se le quite lo borracho, pero sobrio también se va al infierno, ¿sí? Es decir, pedimos por lo inmediato, quítale lo borracho, pero la vida eterna, no, eso no importa, ¿sí? Yo con que se le quite lo borracho, yo ya estoy contento. ¿Sí me explico? Pedimos lo inmediato, lo que alcanzo a ver, lo que para mí representa un problema hoy, pero no miro hacia el futuro, solo miro lo inmediato. Ahora, si esa persona llega a creer en Cristo Jesús, primero, ¿se le quitará lo borracho? Pues sí, porque primero creyó en Cristo Jesús. ¿Me explico? Necesitamos llegar primero a lo importante, a lo trascendente, para que entonces las otras cosas ocurran. A veces queremos nosotros limpiar el árbol, pero no limpiamos la raíz. Y lo que miraba la gente en ese momento eran los problemas que veían en la copa del árbol, pero no veían las raíces del problema. Ellos simplemente dicen, veo lo inmediato, veo el problema que tengo, y cuando te digo, Señor, sálvame, estoy pidiendo salvación, pero con respecto a algo que está ocurriendo aquí, en este momento, no mirando más lejos a ello. Cuando Jesús entró a Jerusalén, entonces es recibido por una multitud que aparentemente cree en Él, pero en realidad son un grupo de personas muy grande, que si bien lo recibe con mantos y con palmas, con aplausos, con gritos, en realidad no alcanzan a ver todo lo que hay detrás de ese hecho que está ocurriendo, porque tal vez no refleja todo lo importante que hay en él. Hosana, bendito el que viene en el nombre de ¿quién? Del Señor, el Rey de Israel. Te queremos como Rey. ¿Por qué? ¿Por qué querían a Jesús como Rey? Bueno, hay algo importante. En la mañana hablábamos un poco de esto. Los judíos le pedían a Jesús que hiciera señales, ¿no?
Ellos creían si Jesús hacía milagros. Por su pura palabra no creían. Ellos decían, queremos ver un milagro. Si veo un milagro, entonces te creo. Y a veces nosotros así es nuestra relación con Dios. Si tú haces algo conmigo, te voy a creer. Y muchos de nosotros lo hemos hecho. Tal vez usted no se acuerde. Pero cuando usted no creía en Dios, a veces decía, si Dios hace esto, entonces yo voy a creer en Él. Tengo a mi familiar enfermo en el hospital. Si Dios lo saca de ahí, entonces le creo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios o no? Pero en ese momento así lo hacíamos. Y tal vez aún como cristianos llegamos a decir, Señor, si tú me haces esto, si tú me cumples esto que estoy pidiendo, entonces, fíjense, entonces yo voy a hacer esto otro. Te prometo que voy a dedicar mi vida para ti si tú haces esto. ¿Y por qué no le dedica su vida a Dios independientemente de lo que Él haga para usted? De todos modos, Dios va a hacer grandes cosas para su vida y va a hacer las mejores cosas para su vida, independientemente de lo que ocurra. Usted simplemente dé el paso. Y a veces nosotros estamos esperando esas señales de parte de Dios. Un poco antes de que Jesús entrara a Jerusalén, acuérdense que había pasado. Jesús había resucitado ¿a quién? A Lázaro, en una cosa espectacular para todos. Era un hombre que llevaba 4 días, no 3 días, 4 días metido en la tumba. Y que cuando la gente se iba a asomar, decía, no, ni vayas, porque Lázaro ya hiede, apesta, ya se está pudriendo adentro, no tiene ningún caso que vayas, Jesús. Y Jesús fue, oró al Padre, ¿y qué pasó con Lázaro? Se levantó, ¿no? Se levantó y anduvo, ¿no? Ese fue Lázaro. Y fue algo que impresionó mucho a las personas. Y ante esa impresión, la gente de inmediato dice, sí, lo queremos ¿qué? A Él lo queremos de rey, a Él lo queremos de rey, no por lo que representaba en el sentido espiritual, sino por el hecho que habían visto. No sé si me explico, son dos cosas distintas. A veces Dios nos presenta un mensaje en el sentido espiritual y Jesús lo estuvo haciendo a lo largo de mucho tiempo. Estuvo años ministrando al pueblo de Israel y les hablaba. Y cuando les presentó la palabra de Dios de una manera directa, ustedes recordarán, Jesús les da de comer a 5,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños, ¿no? Y al otro día les vuelve a dar de comer. Y Jesús de repente empieza a hablar la palabra de Dios de una manera muy directa. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ustedes no necesitan de este pan terrenal, ustedes necesitan del pan del cielo. Ustedes necesitan de Dios. Y Jesús les empieza a decir de una manera muy dura, ustedes me siguen porque les doy de ¿qué? De comer. Y entonces la gente empieza a decir, no, esta palabra está muy ¿qué? Está muy dura, mejor que vámonos. Y de tener así miles de personas, se empiezan a ir y a ir y a ir en lo que está dando el mensaje. Ni siquiera termina de dar el mensaje, y cuando termina el mensaje, nada más quedan los discípulos. Y todavía Jesús voltea y les dice que si ustedes también ¿qué? ¿Quieren? Se pueden ir. Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida ¿qué? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa era la diferencia, hermanos. Había una multitud que recibía a Jesús, pero no entendía las palabras de vida eterna. Solo iban esperando que otro milagro iba a ser Jesús. Era algo espectacular. A veces nosotros esperamos esos milagros, pero el milagro no es el centro de nuestra relación con el Señor Jesús. Vemos a estas personas recibiéndole incluso como el rey de Israel. Dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Dos cosas. En primer lugar, Jesús cumplió con lo que estaba profetizado acerca de él. Él iba a entrar a la ciudad de Jerusalén, en una ocasión iba a entrar montado sobre ¿qué? Sobre un pollino, ¿no? ¿Esto qué indicaba acerca de Jesús? Israel esperaba un líder militar y político. ¿Esa sería la forma en la que entraría un líder militar y político, hermanos? La respuesta es no. No, ellos esperarían en todo caso a Jesús montado sobre un caballote, ¿no? Así fuerte, grande, me imagino tal vez un caballo blanco o un caballo negro, el color que usted quiera,
pero mostrando todo su poder, armado Jesús y con un ejército atrás de él. Pero Jesús no entró así. Jesús quería demostrar una cosa muy distinta al pueblo de Israel, y ese hecho era algo importante que la gente no alcanzaba a percibir, a pesar de que era un mensaje claro. Jesús no se estaba demostrando como un líder militar. Jesús se mostraba como un hombre de paz en ese momento, sin armas, sin intención de luchar, simplemente presentándose a Él mismo frente a las personas y llevando el mensaje de Dios para ellos. Los discípulos, como dice aquí, no lo entendieron. En el momento no lo entendieron. A pesar de que Jesús se los había explicado, no una vez, se los había explicado muchas veces. Usted lea los evangelios y va a ver cómo Jesús se los dijo una y otra vez: las cosas van a ser así. E incluso unos días antes, como también ya lo vimos, eso fue hace 2 semanas, Jesús les dice: yo voy a entrar a la ciudad de Jerusalén y ahí me van a ¿qué? Me van a matar. ¿Sí? Ahí el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser humillado. Eso es lo que Jesús les decía, pero ellos seguían esperando que Jesús hiciera una cosa distinta. A veces Dios nos anuncia lo que va a ocurrir en nuestra vida y nosotros seguimos aferrados a esperar cosas diferentes. Dice el versículo 17: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los ¿qué? De los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, lo que dijimos hace rato. La gente estaba ahí porque esperaba de Jesús ver algo magnífico en ese sentido. Esta es la forma en la que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Hay que decirlo también, el tiempo marcó la diferencia. Vimos a una multitud recibiendo a Jesús, con mantos, con palmas, con aplausos, con gritos, con mucha emoción, el día domingo. Para el día jueves en la noche, ya había muchas personas buscando a Jesús. ¿Para qué? Para matarlo, ¿no? Y cuando gritaban: pues ¿a quién les damos? A Jesús, que es un hombre bueno, que ha entrado de manera triunfal a Jerusalén, al que le han aplaudido, al que le han dicho sálvame, al que le han dicho que es el rey de los judíos. ¿Quieren a este o a este otro que se llama Barrabás, que es un ladrón, un asesino, que les ha causado daño también a ustedes? ¿A quién quieren? Y la gente gritaba, no 1, 2, o 3, o 5, 100, cientos de personas que gritaban: crucifica a Jesús. No, primero decían ¿qué? A Barrabás, danos a Barrabás, suéltanos al malo, déjalo libre. Preferimos al que nos hace mal que a Jesús. Y después pregunta a Pilatos: ¿y qué hago con este otro? Y entonces la gente empezó a gritar ¿qué? Crucifícale. ¿Usted ha ido a las luchas, hermano, alguna vez? ¿A la lucha libre? A veces a mí me impresiona mucho cuando de repente la gente está viendo la pelea y llega un momento en que llega tanta la emoción, la adrenalina, y uno ve a señoras que se ven bien tranquilitas, ¿no? Se puede uno imaginar a la hermana Gloria, ¿no? Y de repente esa persona empieza a gritar ¿qué? Mátalo, mátalo, pero así con esa voz así de un deseo auténtico de ver sangre, ¿no? Y la gente grita así: quiero ver sangre. Así grita, pero lo grita en serio, con una emoción tremenda. ¿Y saben qué estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento? Estaba gritando aún más enfurecido que eso: mátalo. ¿Qué te hizo Jesús? No sé, pero mátalo. Los que recibieron a Jesús, los que lo habían dicho que era su rey, los que habían dicho ven a salvarnos, unos cuantos días después, ni siquiera una semana, gritaban ¿qué? Crucifícale. Y fueron y azotaron a Jesús y se los presentaron completamente ensangrentado, con partes de su cuerpo colgando literalmente, porque los azotes no eran con un látigo cualquiera. El látigo en sus puntas tenía navajas. Muchas veces hemos contado cómo era esto. Y con ese látigo azotaron a Jesús. Casi le arrancaron toda la piel de su espalda, de partes de su cuerpo, porque el látigo no es preciso y no nada más da en la espalda, sus piernas, sus brazos, y Jesús ensangrentado completamente, con un manto encima. Nuevamente Pilato se los lleva y lo miran castigado, y aún así la gente sigue pidiendo que Jesús muera en la cruz del Calvario. Las multitudes son lo más engañoso que existe, hermanos, porque hoy pueden pedir una cosa y mañana exactamente ¿qué? Lo contrario. Hoy tenemos ahí una consulta, ¿no?, de revocación de mandato. No voy a meter en política, ¿sí? Pero muchas personas que hace unos meses decían, no, es lo máximo esta persona, hoy dicen es lo peor, ¿sí?
Así pasa. La popularidad puede venir un día y desaparecer al otro. Así son las cosas también con usted. Hoy su familia lo ama y al otro día no lo quiere. Así son los sentimientos, ¿no? Mi esposa ahorita me dice, ay, te quiero mucho, y al rato me dice, ay, te odio. Eso pasa con todas las mujeres, hermanos. Los hombres somos más estables. Ahí sí, como no. Pero sí es así, ¿no? Ahorita lo quieren y al rato no lo quieren. Pero en el caso de Jesús es algo determinante, porque usted tiene que definir, y cuando implica definir, es una definición absoluta, literalmente, por eso usa la palabra definir, definitiva. O está con Cristo, o está contra Cristo. Usted no puede ser parte de una multitud que es llevada por todo viento. Necesita usted definirse si está del lado de Jesús y entender claramente que si le pide ser su rey, no es un rey temporal, es un rey eterno para su corazón. No es pedir un salvador para las cosas temporales, sino un salvador definitivo para su vida. Un día no veremos esta escena de Jesús entrando a la ciudad de Jerusalén montado sobre un asno, sino una tremenda escena muy poderosa de Jesús montado sobre un caballo blanco, literalmente, y con su voz destruyendo a todos los malos de la tierra, entrando de manera triunfal a la tierra, viniendo por los suyos. Veremos la segunda venida de Cristo, y ahí no habrá oportunidad de decir, es que yo estaba de este lado, pero me brinco para acá. ¿Sabe qué? No va a haber tiempo de qué, de nada. Y usted tiene que decidir siempre, de una manera clara, de qué lado se encuentra. Jesús entró de manera triunfal a Jerusalén, aplaudido por miles de personas tal vez, con una serie de declaraciones que suenan bonitas, pero que en los hechos no se convirtieron en algo real. Tal vez muchos de nosotros, cuando Cristo venga otra vez, nos acordaremos de ese día en que dijimos, sí, Señor, yo quiero que me salves, pero la verdad es que no entendíamos claramente qué pedíamos. Y quizás digamos, yo soy salvo, ¿pero de qué? ¿Realmente dejaste tu vida de pecado? ¿Realmente transformaste tu corazón a través de Cristo Jesús? ¿Realmente hubo algo que ocurrió en ti? ¿O simplemente fue algo que tomaste de manera temporal porque te urgía salir de un problema en el momento? Muchos de nosotros nos acercamos realmente a Jesús así. En el momento de la crisis vamos con Él y pedimos que Él entre en nuestra vida. Pero pasa esa crisis y de Jesús, pues de hecho no nos acordamos hasta que venga otro problema. El reino de Cristo Jesús en nuestro corazón es algo permanente, hermanos. Jesús no viene para reinar en nuestro corazón solo por unos días o mientras tengamos vacaciones. Jesús viene de manera permanente a nuestro corazón y debemos de tomarlo en cuenta. Los fariseos, en primera instancia, se dieron prácticamente por vencidos, según dice el pasaje. Dice la palabra de Dios en el versículo 19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Porque ellos, si ustedes recuerdan unos pasajes antes, de hecho un capítulo atrás, decían, vamos a matar a Jesús, porque si nosotros seguimos dejándolo, todo el mundo se va a ir detrás de él. Y cuando vieron esto dijeron, pues ya perdimos, todo el mundo está detrás de Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Aunque aparentemente, y usted puede preguntarlo en la calle, todos conocen de Jesús. Sería rarísimo que encontráramos una persona, por lo menos en nuestra sociedad aquí en México, que no haya oído acerca de Cristo Jesús. Sería rarísimo que no encontráramos una persona, especialmente en Semana Santa, que no haya escuchado de su mensaje. Sería raro que no viéramos una persona que no vea el domingo que van a pasar la pasión de Cristo en la televisión, ¿no? O que no haya ido aquí a Iztapalapa en estas fechas. Sería muy raro. Pero lo importante es, ¿y eso qué significa para las personas? ¿Qué significa para quien escucha acerca de Cristo Jesús? Porque de escucharlo, pues creo que todos nosotros lo hemos hecho y tal vez la gran mayoría de la gente que está en la calle lo ha hecho. Pero el significado es profundo, hermanos. Y debemos entender que Cristo Jesús se ha ofrecido para nosotros de una manera humilde, entrando sobre un pollino, y es lo que hace para entrar a nuestro corazón. No entra a la fuerza, no entra con espada, entra de una manera mansa y humilde, y entra a nuestro corazón si nosotros se lo permitimos.
pero un día vendrá con toda la fuerza y va a tener que entrar a los corazones de todos los hombres para que delante de Dios se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo mismo que dijeron estas personas, lo van a decir en el futuro todos los seres humanos de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las eras. Vivos y muertos tendrán que arrodillarse para reconocer: Cristo Jesús es el Señor. Eso lo van a tener que decir todos, pero será la fuerza, porque entenderán quién es Jesús. Y para ese entonces, literalmente algunos tendrán que decirlo, pues casi con un pie en el infierno, o más bien ya con los dos. Hoy es el tiempo en el cual nosotros podemos recibir a Jesús, así como lo describe este pasaje, humilde. Dice el versículo 15: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Con toda la humildad del mundo, Jesús a veces se presenta a nuestra vida. Y es así como nosotros deberíamos recibirlo, con la paz que Él representa para nosotros. El Domingo de Ramos para nosotros puede ser una fecha grandiosa, hermanos. O puede ser una fecha que simplemente refleje lo que implica esto. Un día de fiesta que no se entiende. Un día de fiesta que celebramos solo porque sí, como ocurre con la mayoría de nuestras fiestas. No sabemos ni qué celebramos, pero hay fiesta. Hoy es día de decir: quiero una fiesta auténtica en mi corazón. Una fiesta en la cual estoy recibiendo verdaderamente al Salvador del mundo en mi corazón y le estoy pidiendo verdaderamente que venga y me salve de mis pecados, que me salve de mí mismo, que me salve de todo eso malo que soy, que transforme mi corazón. Eso es lo que quiero de este Salvador. Lo quiero hoy. Hoy celebramos y decimos: Señor, instálate como Rey en mi corazón. Quiero quitar al que está en ese trono. Y quiero que el trono lo ocupe solamente ¿quién? Tú, Jesús. Porque tú eres el auténtico Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí quiero que estés y no te voy a quitar nunca de ese trono. Eso es lo que es necesario tomar el día de hoy. Hacer de un Domingo de Ramos distinto al que usted muchas veces ha tenido. Olvidarse un poquito de ir por una palmita, bueno, así lo hacíamos antes tal vez, quienes han sido de otra religión, y van al domingo y toman una palmita y van a que se las bendigan y la pegan ahí atrás de la puerta. ¿Qué significa? No sé, pero es de buena suerte, ¿no? Dicen algunos, es de buena suerte. Bueno, si usted lo que quiere es suerte, está bien, pero hay algo mejor que la suerte, hermanos, algo mejor que la suerte, porque la suerte es algo que va y viene, ¿no? Y es poner su vida, su destino en las manos de ¿quién? De Dios, porque su destino estará siempre bien dirigido, y lo que venga es voluntad de Dios, y podemos orar entonces no conforme a lo que yo quiero, sino conforme a lo que Dios, ¿qué? Dios quiere. Y mi oración ya será: Señor, hágase tu voluntad, y tu voluntad la acepto. Eso es, cuando usted haga eso, las cosas ya cambiaron, hermanos. Las cosas cambiaron totalmente, porque puede entender que lo importante está en el Señor. Ojalá nosotros hoy podamos entender que celebramos y podamos decir: Señor, realmente mi vida está en tus manos, estoy ligado a ti, entra en mi corazón, que es una fortaleza a veces difícil de pasar. Yo te abro las puertas, te recibo con mantos y palmas, pero entendiendo claramente lo que quieres para mí. Vamos a orar, hermanos, vamos a poner en manos de Dios esto. Y si alguien en su corazón tal vez dijo: pues sí, yo la verdad he recibido al Señor, pero no he entendido lo que había hecho, hoy lo quiero recibir verdaderamente, quiero abrir mi corazón, quiero que Él entre y tome el trono de este lugar y decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Rey de mi corazón. Dele ese lugar, hermanos, hágalo. Es algo entre usted y Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, hoy te damos muchas gracias por todas las bendiciones que has puesto en nuestras vidas, especialmente, Señor, por el gran regalo que ha sido el que tú hayas venido aquí a la tierra y hayas puesto tu vida por cada uno de nosotros. Hoy también, Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, porque en ella tú nos hablas de una manera clara, una manera directa. Nos haces entender, Señor,
que quizás muchos de nosotros no hemos hecho lo adecuado hacia ti. No hemos entendido, Señor, que tú eres el Rey de todas las cosas. Te pedimos, Padre Celestial, para que, entendiendo claramente lo que tú has tratado de mostrarnos a lo largo del tiempo, hoy podamos tomar una decisión para nuestro corazón. Hoy podamos ser definitivos respecto a ti. Que sepamos, Señor, que tú un día vienes nuevamente y nos lo recuerdas constantemente en tu palabra. Que tú has cumplido lo que dijiste en el pasado. Cumpliste que ibas a entrar a la ciudad de Jerusalén. Cumpliste el que venías también a morir en la cruz del Calvario. Cumpliste también en el sentido de tu resurrección. Cumpliste en el sentido de proclamar que este evangelio iba a ser difundido hasta el último lugar de la tierra, y eso está ocurriendo ahora. Pero también nos has dicho que has de regresar a esta tierra para juzgar a vivos y a muertos. Señor, es tiempo de creer en ti. Es tiempo de abrir nuestro corazón, de recibirte verdaderamente, de entender que tú eres el Rey de todas las cosas. Y hoy, quizá muchos de nosotros tenemos simplemente que reconocerlo. Debes llegar y tomar el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Y si así lo hacemos, seremos verdaderamente salvos. Gracias, Señor. Ponemos esto en tus manos y pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos aquí en tu casa y aún a quienes nos ven a lo lejos. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga mucho.